Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Nehuen y junto con mi hermano Nahuel estuvimos trabajando en el trabajo final de carrera, en el cual está titulado Diseño y construcción de un túnel de viento supersónico con sistema de visualización Agilire. Los directores del trabajo son la doctora Ana Scarabino y el ingeniero Pablo Manteni. La idea es explicar de forma breve y concisa en qué se basó este trabajo. Así que comencemos. Este trabajo está realizado, va a tener 8 partes fundamentales en el cual se va a explicar un poco sobre lo que es la motivación, la inspiración a la cual nos llevó al realizarlo. Se va a explicar de forma muy breve unas definiciones básicas como por ejemplo qué son los túneles de viento y una clasificación. Haciendo hincapié en esta definición de túneles de viento se va a hacer un análisis más profundo en lo que tiene que ver con los túneles de viento supersónicos. Posteriormente se va a estudiar y analizar la matemática que avalan los futuros diseños. Posteriormente se va a establecer un diseño y construcción de la misma. Eh, a todo esto y anexado al trabajo va a estar el sistema de visualización para la visualización de las futuras ondas que después se verá. En anteúltimo paso se van a establecer los resultados del trabajo y por último se van a establecer las conclusiones y las líneas futuras. Bueno, para comenzar empecemos hablando un poco de la motivación y la inspiración a la cual nos llevó a realizar este trabajo. El laboratorio La Clifa cuenta con diferentes túneles de viento subsónicos. Acá podemos introducir la primera definición, es decir, que la velocidad del viento que circula en la sección de pruebas o en la cámara de ensayo es menor a la velocidad del sonido. Entonces, en esta foto, en la izquierda, en la foto de la izquierda superior, podemos observar un túnel cerrado, a su derecha un túnel de viento abierto, ambos en grande escala, se podría decir en grandes dimensiones, y abajo un túnel de viento eh, abierto, pero en menor medida. Todos con la característica de que son túneles de viento subsónicos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿el laboratorio cuenta con un túnel de viento supersónico? La respuesta era no, y esto nos motivó a poder realizarlo y llevar a cabo la construcción de uno. Empecemos hablando un poco sobre las características y definiciones sobre túneles de vientos de forma muy general. Estableciendo una definición básica de lo que es un túnel de viento, este se puede definir como una herramienta en el cual se permite el estudio relativo entre el aire o un gas, si es que se está utilizando un gas, y el objeto en estudio. Estos tienen distintas clasificaciones, una de ellas puede ser el tipo de retorno, que esto puede ser de circuito abierto o de circuito cerrado. Los de circuito abierto tienen la característica de, de que el aire entra en este caso de izquierda hacia la derecha, pasa por una zona de acondicionamiento de aire, pasa por la cámara de ensayos donde va a estar el objeto en estudio y retorna a la atmósfera. Los estudios en estos túneles de viento están muy condicionados por las condiciones atmosféricas del lugar. En cambio, los de circuito cerrado se obtienen unas condiciones de estudio mucho más controladas, en el cual el aire genera un envolvente dentro del mismo. Otro tipo de clasificación es según el tipo de cámara de ensayos, que puede ser de sección abierta o puede ser de sección cerrada. La diferencia entre ambos es básicamente que una de sus caras, en el de sección abierta, está en contacto con la atmósfera, en cambio en el de sección cerrada, ninguna de sus caras está en contacto con la atmósfera. Por último, otro tipo de clasificación es el rango de velocidad de operación en la cámara de ensayos. Para este trabajo, que corresponde a lo que es un túnel de viento supersónico, la velocidad va a variar entre un Mach de 1,2 y 5. Cabe recordar que el número de Mach es la relación que tiene la relación adimensional entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido. Haciendo un poquito más de hincapié en lo que es la clasificación más puntual sobre los túneles de viento, vamos a estudiar un poco más sobre los túneles de viento supersónicos. Para esto vamos a analizar según el tipo de retorno, que es su principal clasificación.
que estos pueden ser de circuito abierto o de circuito cerrado. Dentro de circuito abierto podemos encontrar tres: intermitente de vacío, intermitente de presión o intermitente de presión vacío. Y según el tipo de circuito cerrado, este puede ser un túnel de viento continuo. Acá vamos a hacer dos menciones, que el túnel de viento intermitente de presión vacío son para túneles de vientos hipersónicos, entonces no se van a tener en cuenta para este caso. Además que no se cuenta con suficiente equipamiento técnico para llevar a cabo la construcción de uno. Y por último, los que son los túneles de vientos continuos, tampoco se cuenta con equipamiento necesario para la realización de uno. Entonces únicamente se van a estudiar y analizar lo que son circuito abierto de intermitente vacío y circuito abierto intermitente de presión. Acá se pueden ver las figuras esquemáticas de ambos. A la izquierda tenemos el de circuito de vacío o INDRAFT y a la derecha de la diapositiva tenemos un túnel de viento de presión. Básicamente en el de vacío tenemos un reservorio en el cual con una bomba de vacío se le quita todo el aire que tenemos acá adentro, y a través de una válvula que permite o abre o cierra el paso de aire, cuando esto está en vacío, aire desde la izquierda hacia la derecha de la atmósfera entra y llena el tanque. Y con eso, con ese movimiento, con esas diferencias de presiones, se produce un movimiento del fluido. En cambio, los túneles de viento a presión, tenemos un tanque que tenemos una diferencia de presión positiva, es decir, tenemos presión adentro, y a través de una válvula permitimos que el aire se libere, en este caso también de izquierda a derecha, y pase por la sección de prueba. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco de lo que fueron los cálculos preliminares para lo que fue la etapa anterior antes de la construcción. Bueno, se comenzó con el cálculo de la garganta. La garganta es un elemento crucial en lo que es el túnel de viento supersónico. ¿Por qué? Porque es lo que permite y limita el cálculo de lo que es el caudal másico, ¿no? Entonces, definiendo bien este parámetro, nosotros podemos llegar a ver los tiempos de operaciones que explicaremos a continuación. Para esto se propusieron diámetros de garganta. Con estos diámetros se calcularon áreas. Una vez que obtenías áreas, dependiendo de los diámetros, con la siguiente fórmula de m punto y valores predeterminados, se obtuvo este caudal que recién mencionamos, que utilizaremos después. De la ecuación de la conservación de masa e integrando y despejando, o podemos obtener un valor de tiempo que depende implícitamente del m punto, el caudal másico, y el volumen, que en este caso el volumen es el volumen del reservorio, como ya dijo mi hermano recién, en el cual se hace el vacío. En este caso, el volumen a utilizar es un volumen de 500 litros. En realidad usamos este tipo de dimensión, ya que el departamento contaba con este tipo de tanque. Esto es directamente proporcional. A medida que el volumen aumenta, podemos generar mayores tiempos de ensayo. Bueno, para el túnel, lo que fue el análisis del túnel de viento intermitente por vacío, según los diámetros propuestos y áreas calculadas, y utilizando la expresión del m punto explicado en la filmina anterior, obtuvimos los diferentes tiempos que son dependientes de las áreas. También se hizo el análisis del túnel de viento intermitente por presión, en el que se ve que también el tiempo, dependiendo de los diámetros, cae abruptamente, una diferencia de 7 veces comparado con el de vacío. Por esto llegamos a la conclusión de que vamos a utilizar los túneles de vientos supersónicos por vacío o INDRAFT, en el cual, proponiendo un diámetro de 0,01 metros, vamos a tener un tiempo de operación del túnel en la sección de prueba de 32 segundos. Luego, otro
punto crucial en lo que son los cálculos preliminares, vamos a analizar lo que es el área de la sección de prueba. Para esto realizamos aplicando la siguiente expresión, que esto sería el área de la sección de prueba dependiendo del área de la sección de garganta y el número de mag. En este caso, el análisis que nosotros propusimos era que nuestro túnel de viento alcance un número de mag de igual a 2. Entonces, con el número de mag y la sección el área de la garganta, podemos calcular el área de la sección de prueba. Otro punto importante en lo que es los cálculos, se realizó el análisis de la segunda garganta. En este caso se hizo para corroborar que no nos aparezcan ondas de choque en la sección de prueba. ¿Esto por qué? En caso de que nos pasase de que alguna onda de choque normal aparece en la sección de prueba, después de esta onda de choque el flujo es subsónico, entonces nosotros no podríamos tener flujo supersónico y así realizar los experimentos. Entonces, con un buen análisis de esta segunda garganta, nos garantizamos que en todo lo que es la sección de prueba tengamos flujo supersónico. Para esto vamos a tener dos condiciones, la de peor condición y la de mejor condición de operación. Para la peor condición es que la onda de choque justamente aparezca en la sección de prueba, y esto es lo que no queremos. Y la mejor condición de operación es que aparezca en la segunda garganta o después de esta, ¿no? Y vamos a aclarar que la onda de choque, por ejemplo aquí, antes de la onda de choque la vamos a denominar con el subíndice X y luego de la onda de choque con el subíndice Y. Bueno, para lo que fue la peor condición de arranque, se hizo primero un análisis isentrópico, o sea, ideal. Se comenzó primero sabiendo la presión del reservorio. Esta presión fue la presión que nosotros tuvimos haciéndole vacío, que luego mi hermano lo va a explicar. Luego la P de remanso, luego de la onda de choque, es de 73.026 pascales. Esta sale justamente de las tablas de flujo isentrópico. Entonces, se puede ver que la presión de remanso, del reservorio, perdón, es menor que la presión de remanso luego de la onda de choque. Entonces, con esta condición, lo que nosotros garantizamos es que la onda de choque normal se corra hacia la segunda garganta. Como hicimos un análisis de la peor condición, vamos a hacer un análisis de la mejor condición de operación. En este caso, vamos a empezar describiendo que hubo un cambio en lo que es la relación de áreas, tanto en la área crítica de la garganta sería como la de la segunda garganta. Entonces, esta relación va a modificar, por ende, nos va a cambiar las P0 de operación. Por lo tanto, al modificar esta relación de operación, las P0I después de la onda de choque en la segunda garganta va a aumentar, ¿no? Entonces, es decir, varía. Y como vimos en las primeras anteriores, como la presión del reservorio era de 13.000 pascales aproximadamente, la P0I después de la onda de choque sigue siendo mucho mayor, lo cual hace que se corra hacia la derecha, asegurando flujo supersónico en la sección de prueba. Si realizamos y aplicamos rendimiento de tubera difusor, vemos que para el rendimiento de tobera se le aplica un 95%. ¿Esto por qué? Porque el flujo se pega en lo que es el acondicionamiento del aire, no se despega la capa límite, etc. Y para el rendimiento del difusor se provee de un 80%, ya que esto se obtiene del libro SAD o de Shapiro, que este número depende sí o sí del número de mag. Entonces, para un número de mag de 2, el rendimiento del difusor es un 80%. Entonces, realizando los mismos cálculos anteriores, pero aplicando rendimientos para la peor condición y la mejor condición, se puede ver que la presión del reservorio sigue siendo menor que la peor condición luego de la onda de choque, ¿no? Y a su vez la mejor condición es que la P0 de la peor condición sigue siendo menor que la P0 de la mejor condición. Entonces, con esto nos aseguramos que la onda de choque aparece como máximo en la segunda garganta y se corre hacia afuera. Entonces, nos aseguramos que en la sección de prueba tenemos flujo supersónico.
Bien, ya establecida la matemática que va a avalar el diseño y la construcción, se va a empezar a hablar un poco, bueno, de cómo diseñar, de cómo diseñamos y qué se hizo con la parte constructiva de lo que es el túnel de viento supersónico. Para esto, esta es una foto del túnel de viento que se diseñó, pero bueno, a modo de explicatorio, lo que se hizo fue dividir al túnel en tres partes, tres componentes. La primera es la parte de contracción subsónica, que así la llamamos, o acondicionamiento de aire, donde entra el aire y se acondiciona para pasar al segundo componente, que es la sección de prueba, donde va a estar el objeto en estudio, y el tercer componente, que es la salida posterior a la sección de pruebas, que esto lo que nos va a permitir es conectar con el reservorio. Entonces, empecemos definiendo cada componente. La contracción subsónica, el primer componente, se diseñó a través de un polinomio de quinto grado, en el cual, acá se puede ver la expresión, eh, se tienen que establecer alturas de entrada de salida y el largo del mismo. Entonces, con este polinomio se obtuvieron dos curvas, dos perímetros, tanto superior y lateral, para el diseño de esta contracción. Como se puede ver en esta imagen, acá se pueden ver las curvas que se obtuvieron, las curvas laterales y superiores, y cómo se fue diseñando para que el flujo se vaya encapsulando hacia lo que es la sección de prueba. Como se puede ver acá, este sistema, esta contracción cuenta con una brida que posteriormente se va a establecer y explicar por qué se diseñó así. Acá se puede ver la construcción física que se hizo a través de impresión 3D. Para que tengan una noción de esto, esta pieza tardó 50 horas de impresión. Está hecha con material PLA. Analizando ahora la sección de prueba, se va a hacer referencia a lo que es la tobera supersónica. Es la parte más crítica y fundamental porque es la que va a permitir convertir la velocidad de la garganta de más igual a 1 a la velocidad que queremos en la sección de prueba. Esto se hizo a través del método de las características que permite establecer flujo paralelo a las paredes cuando llega a la sección de prueba. Permite una aceleración del flujo. Y esto se obtuvo se hizo con MATLAB a través de un script que se obtuvo de internet. Bien, estableciendo ahora la sección de prueba propiamente dicha, se hicieron 4 modelados. El primer modelado es un modelado muy matemático en el cual básicamente tenemos la primera garganta, la zona de ensayos y la segunda garganta, con las dimensiones que explicó mi hermano en la parte de cálculos. Este diseño no se construyó, solamente fue a modo representativo. El segundo modelado consta de básicamente lo primero, el primer modelado, pero con una variación posterior a la segunda garganta, con un ensanchamiento. Este sí se construyó, pero obtuvimos que se obtiene flujo subsónico en esta parte porque se genera una onda de choque. Es decir, la onda de choque no se produce posterior a la segunda garganta. Entonces este sistema, este diseño no funcionó. Posteriormente se diseñó un tercer modelado en el cual la única variación con el anterior es que se aumentó el área de la segunda garganta. Esto permitió que tengamos flujo supersónico en la zona de ensayos, en la cámara de ensayos. No como lo calculado, pero obtuvimos mejores rendimientos que el anterior, ya que acá no obtuvimos ni flujo supersónico. En este caso sí lo obtuvimos. Y posteriormente un cuarto modelado que básicamente se extendió la sección a la segunda garganta para generar un gradiente más gradual, y esto mejoró muchísimo el rendimiento general del túnel,
obteniendo mejores y aumento, sobre todo, del número de mag en la sección de prueba. Acá se puede ver un diseño constructivo del mismo, en el cual se pueden ver las bridas mencionadas, unas tapas de acrílico, donde se hizo de forma didáctica para poder cambiar el modelo, los perfiles que querramos ensayar. Y esta es la zona donde se puede ver la construcción de la misma. Como expliqué recién en las filminas anteriores, el tema de la brida se hizo el túnel de viento desarmable porque no teníamos noción de cómo se iban a comportar primeramente los materiales y después cómo se iba a comportar el túnel en su conjunto. Entonces se decidió armar tres partes, conservando la primera, la contracción subsónica, conservando la tercera salida, o sea, la salida posterior de la segunda garganta, y cambiando la parte más crucial, que es la sección de prueba. Por eso fue que se diseñó a través de bridas. Y el tercer componente, que es la salida posterior de la segunda garganta, que básicamente lo que nos permite, el objetivo de esto es unir el primer y segundo componente a el reservorio. Acá se puede ver la impresión y la construcción física del mismo. Posteriormente se puede ver el conexionado al reservorio, que está hecho a través de todo de una tubería de 1,5 pulgadas. Acá se puede ver el tercer componente, una manguera de caucho, bridas, caño PVC de 1,5 pulgadas, una válvula esférica y una brida que permite el conexionado al tanque. Acá se puede ver el conexionado físico real con la brida que conecta al famoso tanque de reservorio, y después se colocó una unión doble a modo de que el caño pueda desarmarse y que no quede en el medio del pasillo y moleste a los demás. Acá se puede ver el túnel de viento supersónico completo, físico y construido, en este caso con un perfil de estudio. Esta sería la sección de prueba número 4. Y estos tubitos son las tomas de presión estática que permitieron medir, antes de realizar las visualizaciones, las presiones que tenemos en cada punto. Esto es una vista isométrica del mismo túnel. Y otro de los puntos claves es el circuito electrónico adquisidor de datos, en el cual cuenta con un sensor diferencial que permite medir las presiones que vamos a tener en la sección de pruebas, en el cual mide, como dije, la presión diferencial entre la atmósfera y lo que estamos midiendo nosotros. Y a través de este circuito, acá se puede ver el sensor, nos indica la presión que efectivamente tenemos y se va a denotar dentro del túnel de viento. Para el proceso de vacío se utilizó una bomba de vacío, tal como se muestra en esta imagen, en la cual a través de este diagrama elemental se puede observar el conexionado que se realizó. Tenemos la bomba de vacío conectado con una manguera a una T en la brida superior del tanque, y de esta T a través de uno de sus puertos salimos con una manguera hacia lo que es el vacuómetro. Acá se puede ver un zoom, una imagen ampliada de lo que es el vacuómetro, en el cual está graduado en dos escalas, de 0,76 centímetros de mercurio o de 0,30 pulgadas de mercurio. Entonces, a través de esta bomba, que sería esta misma, se le va a sacar el aire y con el vacuómetro vamos a ir midiendo esta presión que se va a ir obteniendo de modo de llegar al vacío. Una vez explicado todo lo que fue el diseño y la construcción del mismo, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de visualización, o sea, la parte más linda de lo que es el trabajo final, por así decirlo. Es donde podemos llegar a ver las tan famosas ondas de choque. El sistema de visualización que se optó fue el de visualización por Schlieren. Este sistema consta de básicamente poder ver un gradiente en la densidad del aire por un cambio de presión o por temperatura. Esto se basa en la reflexión o refracción en un lente o espejo
mediante una luz puntual que lo capta una cámara. Entonces, con estos elementos se puede llegar a ver un cambio o una variación en el aire, tal y como se muestra en la imagen. Por ejemplo, acá tenemos una antorchita, un fuego, y se ve como el vapor, perdón, lo que son los gases de ignición y todo eso suben. O por acá lo que es una palma frotándose, también generando ese calor. En este caso tenemos montaje con lentes y espejos. Acá vamos a ver el montaje con lentes. Por ejemplo, tenemos una luz, tal y como se habló anteriormente, una hendidura donde focaliza todos los rayos de la luz, los pasa por este punto y luego los enfoca hacia los dos lentes. Este es el área de testeo donde se podría en juego lo que querríamos ver. Luego se pasa por una cuchilla que lo que hace es sensibiliza la luz que capta la cámara para que sea una luz nítida y todo lo que pasa en lo que es la sección de prueba lo capte la cámara. Y el montaje con espejos tenemos de tres tipos. Por montaje de tipo Z, con un único espejo, alineación en el eje, y montaje con único espejo y alineación fuera del eje. Si vemos por separado, tenemos el tipo Z, donde tenemos la luz puntual, pasa por la hendidura, donde concentra toda la luz, luego la distribuye en el primer espejo, rebota en el segundo, entre ambos espejos tenemos la sección de prueba, ¿no? Y luego que rebota en el segundo espejo, la cuchilla lo sensibiliza a la óptica de la cámara. Luego tenemos el único espejo con alineación en el eje, donde es lo mismo pero con un solo eje, pero la luz, la hendidura, la cuchilla y el lente están en el mismo eje. Y por último, el montaje fuera del eje es lo mismo que el anterior, pero entre la cámara y la luz hay un cierto ángulo que básicamente depende del tipo de montaje. Este tipo, a ver, optando por los tres, se usan según lo que nosotros querramos hacer. En nuestro caso, en lo que fue el trabajo final nuestro, se optó por este tipo de montaje, ya que se condicía mejor con lo que eran los ángulos desde el túnel de viento y la cámara, más el espacio que había para formar este tipo de montaje, ¿no? Los objetos utilizados para la visualización fueron un espejo astronómico parabólico de 150 milímetros de diámetro, un LED que se utilizó como luz puntual, un celular de alta resolución 4K, un trípode para el celular, la famosa cuchilla para sensibilizar la luz, que es una hoja de cúter, los apoya o soporte espejos de estos y un tipo de perfil que se imprimió para luego meter en la sección de prueba y ver las ondas de choque. En este caso vamos a hablar un poco de los resultados. Primero vamos a hacer un enfoque más global y luego más enfocado en cada uno de lo que fueron los ensayos dichamente. En este caso tenemos la construcción número 2, tal y como explicó mi hermano Nehuen. En este caso tenemos dos tomas de presiones. Aquí se midieron con el sensor diferencial de presión estos dos resultados, convirtiéndolos a P sobre P0, que básicamente esta cuenta nos dice que la P de remanso, o sea, la P0 de ambiente, menos la P diferencial, es nuestra P. Entonces, esta resta, esta diferencia, dividido la P0, es la relación que nos da si entramos a las tablas de flujo isentrópico. Entonces, con esta relación podemos obtener el número de Mach de lo que es la toma 1 y la toma 3. Entonces, en este caso, la construcción número 2 es mala, ya que en la garganta tenemos un Mach de 0,84, perdón, y en la sección de prueba de 0,75, o sea, no alcanza flujo supersónico. Con la construcción número 3 se hizo lo mismo, se obtuvieron las presiones diferenciales obtenidas en el ensayo, se aplica la siguiente fórmula que recién expliqué, y con esto se obtienen los números de Mach de la tabla de flujo isentrópico.
En este caso, en la garganta tenemos un MAG de 1,06, o sea, casi 1. Esto puede ser algún error de medición. Luego pasamos a 1,52 y se ve que hacia la toma 4 el MAG disminuye. Esto puede ser por fricción, pero luego lo explicaremos. Y justamente luego se hace lo mismo para la construcción número 4. Con los resultados se hace la conversión y se entra a la tabla de flujo isentrópico nuevamente y se ven los siguientes resultados. En este caso, la diferencia entre los números de MAG desde el 2 hasta el 4 es más estable. Por esto estamos como nuestro caballito de guerra, por decirlo, a esta sección, ya que tenemos flujo supersónico y razonablemente muy bueno. Aplicando lo que es la visualización por Schlieren de la construcción número 2, en este caso tenemos la sección en reposo, sin que le corra ningún flujo de aire. En funcionamiento nos aparecen unas onditas de MAG. Enumerándolas del 1 al 5, tenemos las onditas y con un programa de computadora le calculamos el ángulo. Con la siguiente ecuación, el ángulo, o sea, mu, es igual al arcoseno de 1 sobre MAG. Conociendo este ángulo podemos despejar el número de MAG. En este caso, según los diferentes ángulos, obtenemos el número de MAG. A ver, aquí hay una cierta discrepancia, ya que, como dije anteriormente, cuando hicimos el cálculo por presión, ¿no? Y entrando a las tablas de flujo isentrópico, hay una cierta discrepancia, un cierto error. Pero nosotros lo que le hacemos es, le creemos a las visualizaciones. Entonces, en la sección número 2 tenemos un flujo supersónico, pero nada, quedó acá el ensayo. Y luego, nuestro caballito de guerra, lo que fue la construcción número 4, tenemos lo que es la tobera, todo en reposo, con un color ámbar. Esta es como el punto justo en el tema de la visualización. Luego, cuando la sección está en funcionamiento, nos aparecen las ondas de MAG. En este caso, como la sección es simétrica, rebotan todos en el medio. Y bueno, por eso es tan simétrico. Y aquí aplicando un filtro de Photoshop se puede ver un poco más de la escala de los grises. A estas onditas, si le aplicamos estos ángulos y las enumeramos, podemos calcular el número de MAG con esta ecuación. Las visualizaciones tenemos que, justo en la sección de prueba, tenemos un MAG de 1,70 y pico, hasta casi el final, en la segunda garganta, hasta 1,6. Estos valores se corresponden a lo que fue las medidas por las diferencias de presiones. Si le metemos un perfil de 15 grados sin ángulo de ataque, podemos ver unas ondas de expansión, o por lo menos lo que se ven ahora, que luego analizaremos qué fue lo que pasó. Se puede ver justo aquí, límite inferior, superior, perdón, e inferior. Bueno, si realizamos la visualización de la construcción número 4 con un perfil cuña de 17 grados, podemos ver unas ondas de choque de compresión tanto en el límite superior e inferior de la punta del perfil. Y de expansión, si es que la pueden llegar a ver, aquí atrás. Luego, si aplicamos un ángulo de ataque a este perfil de 17 grados, podemos ver unas ondas también de compresión aquí arriba y ondas desprendidas aquí abajo. Luego ahora analizaremos más en profundidad cada uno de estos visualizaciones. Luego lo que se hizo fue calcular el rendimiento real que nosotros tenemos en la tobera, o sea, lo que nosotros tratamos de llegar a cabo, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue calcularla. Inversamente con los resultados obtenidos de las visualizaciones y de las medidas por lo que fueron las diferencias de presiones, llegamos a lo que fue que tenemos un rendimiento de tobera del 64%. O sea, casi un 30% menos de lo que fue calculado, que era el 95%. Esto puede ser diverso a varios factores que luego al final de esta presentación explicaremos. Aquí vamos a ver un pequeño video donde yo les voy a contar qué pasa a medida que se acciona y el flujo corre en la tobera. Prueba número 2, descarga total.
Aquí lo que se va a hacer, se va a habilitar el paso del flujo de aire y se nos va a presentar todas las ondas de más que nos aparecen en la sección de prueba. Podemos ver desde la garganta hasta el final, tenemos flujos casi supersónicos. Luego, como la P0 del reservorio empieza a aumentar, la onda de choque se va corriendo, generando lo que fue la peor, en este caso ahora, la peor condición de operación. Entonces en este caso tenemos flujos subsónicos aquí. Luego tenemos el límite de que la onda de choque aparece justo en la garganta y se empieza a escuchar ese ruido, que es cuando se desbloquea la garganta. Entonces ya tenemos una pluma aquí que es un pequeño flujo que no se puede hacer un análisis concreto. Conclusiones y líneas futuras. Como conclusión final, o sea, haciendo un análisis más que nada comparativo y matemático, el ideal propuesto fue de un MAG de 2. El medido por diferencial de presión fue de 1,4 y por visualización de 1,76, que esto fue hablando siempre de la construcción número 4. O sea, de medición de presiones comparado con el real tenemos un error del 30% y con la visualización del 12%. Concluyendo ahora más específicamente el perfil cuña de 15 grados con 0 grados de ángulo de ataque, es que lo que pasó aquí es que las áreas, tanto del límite superior como del límite inferior, fueron mucho menores, o sea, la suma de esta área es mucho menor que el área de la garganta. Entonces, aquí, además de bloquearse en esta parte, se bloqueó justo en la parte que converge y diverge el perfil. Entonces tenemos ondas de choque normales y no tenemos ondas de expansión. Con el perfil cuña a 0 grados de ángulo de ataque aparecen ondas de compresión tanto arriba y abajo, o sea, que son simétricas, y ondas de expansión justo atrás en el límite inferior y superior. Bueno, analíticamente tenemos estos ángulos de 57 y 39 y con las visualizaciones que en realidad se pueden seguir mejorando, obtuvimos un ángulo de 61 grados, o sea, un 7% de error. Y las de expansión no se pudieron visualizar, lo que es a tarea futura mejorarlas. El perfil cuña de 7 grados con 6 ángulos de ángulo de ataque. Lo que pasó también aquí tenemos, en la parte superior tenemos ondas de compresión y abajo ondas desprendidas. Y aquí lo que tenemos como flecha naranja que visualizamos es una onda de expansión. Lo mismo, en método analítico obtuvimos los ciertos ángulos, aquí no, porque tenemos como el tita del ángulo es máximo y no lo pudimos calcular. Y con las visualizaciones obtuvimos ciertos resultados. Hay cierta discrepancia, pero bueno, en este caso siempre nosotros nos basamos en lo que son los resultados experimentales. Para lo que fue puesta en marcha y calibración del sistema, fue clave un buen celular, o sea, en este caso se utilizó un Sony 4K, con el cual se obtuvieron todas las imágenes que previamente yo expliqué. Y luego, bueno, luego se utilizó este tipo de celular con una sola cámara y 3 más, donde se distribuyen el zoom, el enfoque y todo eso. Y no nos sirvió, ya que al distribuirse en 3 tipos de cámaras, la cámara central no llega a funcionar del todo como una buena cámara. Entonces se optó por una sola cámara en el celular. Luego el rendimiento de Tobera fue relativamente, a ver, se puede seguir mejorando, pero hay un 30% de error que hay que mejorar. Y luego otro punto clave es que el ambiente donde se hace el ensayo debe estar seco, ya que esto se lo conoce como choqueo, si hay mucha humedad, y pueden aparecer ondas de choque justo en la sección de prueba. El día que hicimos las pruebas, los ensayos, en el ambiente había un 80% de humedad porque fue un día con mucha lluvia. Estableciendo las líneas futuras en cuanto a lo que tiene que ver con el túnel de viento, se pueden establecer para nuestro criterio 7 mejoras. La primera es aumentar el volumen del reservorio a fin
de aumentar el área de la garganta y de la sección de prueba. O, en todo caso, si aumentamos el volumen del reservorio y mantenemos constante las áreas calculadas, se pueden aumentar los tiempos de los ensayos. Como segunda modificación podría ser una modificación de los materiales, es decir, la impresión 3D generó mucha rugosidad y producto de las interferencias y todo, generó muchas pérdidas que disminuyeron mucho la velocidad propuesta. Como tercera modificación podría ser un túnel de viento armónico y sin uniones, todo en una sola pieza, para evitar las pérdidas por interferencia. Como cuarta modificación, aumentar la eficiencia de la tobera y difusor. Como se vieron anteriormente y explicó mi hermano, estas fueron demasiado bajas. Como quinto punto de análisis, se propone también un cambio radical en el tipo de funcionamiento, es decir, con una bomba de vacío que permita un túnel de viento continuo. Entonces, evitar de esta forma realizar pruebas rápidas con túneles de viento intermitentes. Como sexta modificación, se propone también una zona de pruebas más didáctica, con un cambio de perfiles mucho más dinámico y fácil, para no estar quitando y sacando los tornillos y de esta forma perder tiempo. Y como séptima mejora que se propone es generar una mesa ad hoc, es decir, todo en un solo, todo ordenado y establecido en una sola posición para evitar, en este caso, por ejemplo, el túnel estaba apoyado sobre una mesa en el cual cuando se abría la válvula para que ingrese el aire hacia el tanque, vibraba todo. Entonces de esta forma se podría mejorar mucho, evitando vibraciones y efectos que que permiten errores en las visualizaciones. Y con respecto a lo que tiene que ver con las visualizaciones, al sistema de visualización, se proponen tres puntos a estudiar y de mejora, que uno es un montaje predeterminado, ya que el sistema de calibración para poner a punto todos los espejos, las distancias focales, etcétera, es un arduo trabajo. Entonces, si se tiene, es decir, una mesa ad hoc con toda la ubicación de los espejos y de todos los elementos que conforman el sistema de visualización, sería ideal para primero perder tiempo, usar tiempo en otra cosa y bueno, mejorar mucho el tema de las visualizaciones. El segundo podría ser también experimentar otros tipos de visualizaciones, como por ejemplo shadow graph, interferometría, o incluso con los materiales que se tienen, cambiar el tipo de montaje. Y como tercera, y para nosotros el punto más crítico en todo lo que es el sistema de visualización, es tener una buena cámara fotográfica de alta calidad y performance para obtener nítidas y excelentes imágenes. Así que eso es un punto de estudio clave para mejorar lo que es el sistema de visualización. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Y bueno, cualquier duda o consulta, no duden en comentarlo en los comentarios. Y estamos a disposición a cualquier consulta. Muchas gracias.